¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. Nos encontramos en vísperas del Día de Muertos en México y hoy quiero hablarte de esta tradición que es pues muy significativa y muy particular de este país, de mi país, México, porque a nivel mundial es una característica que distingue a los mexicanos porque tenemos una manera muy particular de ver a la muerte, incluso hasta de manera cómica o de manera sarcástica, al burlarnos o al tratarla, a pesar del dolor que ésta representa para cualquier ser humano, como nosotros. Y bueno, pues déjame decirte que el Día de Muertos en México originalmente data desde la época precolombina, antes de la llegada de los españoles. Y esto es porque aquí en Mesoamérica habitaron lo que llamaríamos culturas originarias, que no es otra cosa más que las culturas que dieron origen al resto de la población que con el paso de los años se desarrolló en este territorio. Podemos decir que los olmecas fueron la cultura madre, de la que de ahí después van a surgir todos los demás pueblos indígenas, como los mismos toltecas o los zapotecos o los mayas o los teotihuacanos, entre otros que hubo. Y bueno, pues todos ellos pensaban de una u otra forma, con algunas variantes, que los muertos o las personas cuando morían iban a un lugar llamado Mictlán, en donde se encontraba un dios llamado Mictlantecutli. Este sentimiento, o más bien percepción, este sentido, percepción de la muerte, la vamos a encontrar en todos los grupos humanos a nivel mundial. Y esto es porque el ser humano, en su naturaleza, en su esencia, tiene una vocación de trascendencia. Tiene la necesidad, aunque no lo exprese, la necesidad de trascender más allá del tiempo y del espacio. Por eso todas las culturas del mundo, aún las más antiguas y las actuales, han creído que después de esta vida en el mundo hay otra cosa, otra vida, y que por lo tanto se trasciende a otro plano. Y bueno, pues en el caso de las culturas mesoamericanas, ellos creían que irían al Mictlán, el lugar de los muertos, donde podrían descansar de las cosas que hubieran padecido en esta vida. De tal forma que, por ejemplo, los niños o los guerreros, pues iban directamente al corazón del Mictlán. El resto de las personas, cuando morían, creían ellos que tenían que atravesar por 9 etapas o por 9 espacios o como submundos de este Mictlán para finalmente llegar al corazón del mismo. Esto incluso se parece a aquel libro que escribió Dante Alighieri, La Divina Comedia, donde se habla pues de varios infiernos o de varios mundos que existen después de la vida en el mundo. Bueno, pues en el caso de los mesoamericanos, ellos creen que va a ser durante 9 etapas que van a poder llegar al corazón del Mictlán. Y se habla de un perro que es el que los acompañaba en el cruce por el Mictlán, que es el Xoloscuintle. Así como por ejemplo en la cultura egipcia, pues también se hablaba del gato, que es el que acompañaba a los muertos al otro mundo, ¿no? Bueno, pues esta costumbre indígena mesoamericana va a fusionarse con las creencias cristianas durante la época de la colonia española. Y bueno, aunque en la época prehispánica se recordaba a los muertos, pues no dejaba de ser una festividad que hacía alusión exclusivamente a la muerte. Por eso va a haber representaciones de calaveras, de cráneos, de huesos, porque se va a representar sobre todo la muerte. De hecho, el dios del Mictlán, que era Mictlantecutli, estaba representado por una persona o por un dios descarnado, al que se le veían los huesos con mezcla de carne, algo así como diríamos ahora un zombie. Con el mestizaje cultural que se va a llevar a cabo en la colonia y la evangelización que van a hacer los frailes franciscanos, esta fiesta de los muertos del México prehispánico se va a convertir en la fiesta de los fieles difuntos, se le va a dar un sentido cristiano. Y entonces ya no va a ser una fiesta de muerte, de fin, de llegar a un lugar para descansar eternamente, sino que se le va a dar un sentido de trascendencia, de felicidad y de vida. Por eso es que en estos días
vamos a encontrarnos que en muchos lugares se ponen altares de muertos para recordar a nuestros seres queridos, a todas esas personas que nos antecedieron, que han sido parte de nuestra vida, que han sido parte de nuestra propia familia, de nuestra esencia, de lo que somos, nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y en esta festividad ya cristianizada, pues los recordamos en un sentido de que ellos se encuentran vivos en algún lugar, en otro plano, diferente a este al que nos encontramos tú y yo, y con la esperanza de que algún día podremos reencontrarnos con ellos. Por eso, al hacer el altar de muertos y poner las ofrendas y poner las cosas que a ellos les gustaba mucho, pues es una manera de representar ese cariño y ese recuerdo que tenemos de ellos, y por qué no decirlo, tal vez de muchos de ellos, el recordar las virtudes, los buenos ejemplos que nos dieron, pues para vivir de una manera pues más feliz en este mundo. Ojalá, yo te invitaría a que en este año 2020, y aprovechando que estamos en casa, pues dediquemos un espacio, aunque sea pequeño, de nuestro hogar para montar un altar de muertos que recuerde a nuestros familiares y nos haga también recobrar la esperanza de que, bueno, pues hay un lugar mejor después de esta vida y que podremos tal vez algún día pues poderlo conocer. Te invito a que le des like, a que compartas esta cápsula, a que te suscribas si no lo has hecho y a que estés pendiente de una nueva cápsula de historia. Muchas gracias y hasta la próxima.